Los habitantes de Noel, Missouri, se quedaron sorprendidos al saber que su banco local había sido atracado y que su presidente había desaparecido. Los investigadores registraron un área de 3 estados en busca de posibles pistas. En la orilla de un lago a las afueras del pueblo, un pescador encontró un trozo de cinta adhesiva usada. De haberla tirado, se hubieran desvanecido todas las esperanzas de resolver el caso. Debido a su nombre, la localidad de Noel, Missouri, es conocida como Navidad, y una mañana de octubre, la Navidad llegó anticipadamente para uno de sus ciudadanos. Un empleado del banco local que llegaba a trabajar se encontró con la puerta principal sin el pestillo echado y la cámara acorazada abierta de par en par. A nadie se le hubiera ocurrido pensar en un atraco al Banco de Noel. Esas cosas solo se ven en una gran ciudad. Los directivos del banco descubrieron que faltaban $71.000. Los ladrones también lograron llevarse más de $4.000 en monedas empaquetadas. En el suelo del banco, la policía encontró 2 casquillos del calibre 45 que dejaron los ladrones al disparar contra la cámara de seguridad. Se buscaron huellas dactilares en la zona, pero no se encontró ninguna. Era evidente que los atracadores habían sido cuidadosos. O bien llevaban guantes o tuvieron buen cuidado de no dejar huella alguna en ningún lugar del banco. Tan solo 3 empleados podían abrir la cámara acorazada. Uno era Dan Short, el presidente del banco. Él era quien tenía acceso tanto a la puerta principal del banco como a la cámara acorazada. Era normal que muchos pensaran que él había tenido algo que ver con el atraco. Dan Short, de 51 años, era una persona querida y respetada, pero últimamente había tenido algunos problemas personales. La mujer de Dan Short le había abandonado unos 16 meses antes del atraco. Se le veía inquieto y nervioso, insatisfecho con cómo le iban las cosas en la vida y tal vez bebiendo en exceso. Los investigadores no podían localizar a Dan Short y su camioneta no estaba aparcada a la puerta de su casa. Vimos una zona en la que, al parecer, alguien había volcado al suelo las cosas que había en su camioneta. Aparentemente se había ido con mucha prisa. Encontraron una papelera volcada, los cajones de la cómoda abiertos y las gafas de Dan sobre la mesa. Seguramente hubo alguna pelea porque él nunca salía sin sus gafas. Y había otra cosa en la que Dan tal vez no había participado voluntariamente. Como presidente, Dan Short sabía de la existencia de un compartimento oculto en la cámara acorazada del banco en el que había $100.000 más, pero este no había sido tocado. La policía registró toda la zona con ayuda de voluntarios. Registramos todos los barrancos, los cañones, los bosques y los edificios que había en la zona. Pocas horas después, la policía encontró la camioneta de Dan Short a 150 kilómetros de Noel. Había monedas sueltas esparcidas por el suelo. Nos preguntábamos cómo podía haberse desplazado a otro lugar. Tenía que haber otro vehículo. Tenía que haber habido alguien que le hubiera sacado de allí. Los investigadores no encontraban el dinero, ni testigos, ni pruebas forenses, ni señales de Dan Short, lo que significaba que los atracadores eran muy listos o habían tenido suerte. No tardó mucho en correr la noticia sobre el atraco al banco, puesto que Noel solo contaba con 1000 habitantes. Todos se quedaron impresionados. En los cafés no se hablaba de otra cosa. La gente formaba pequeños grupos en la calle hablando del asunto. 5 días después del atraco, un hombre que estaba pescando en Grand Lake, a 40 kilómetros de Noel, vio un cuerpo flotando en el agua. Era Dan Short, el presidente del banco. Estaba atado a una silla con cinta adhesiva. Alrededor de la silla y sujetando un bloque de cemento, se veía una cadena que servía de peso. Pero no fue suficiente para impedir la fuerza ascendente causada por los gases del cadáver. Nos encontrábamos ante el peor de los crímenes, privar de la vida a un ser humano. El señor Short habría dado con gusto todo el dinero del banco a cambio de su vida, pero eso no les bastaba a aquellos individuos.
El médico forense encontró agua en los pulmones de Short, lo que significaba que había sido arrojado al lago con vida. El consenso general era que las personas que habían cometido ese crimen eran unos auténticos desalmados. La cinta utilizada para atar a Short a la silla fue enviada al FBI para ser analizada. Robert Webb empleó calor para separar cada trozo cuidadosamente. Después, analizó cada uno de ellos para ver si procedían del mismo rollo. El espectrómetro de infrarrojos nos dice cuál es la composición química del pegamento que lleva la cinta adhesiva. Las fibras y el plástico me dicen de qué material está hecha la cinta. Las pruebas revelaron que cada trozo de cinta era de la misma marca. El paso siguiente fue como un rompecabezas, pues Webb intentó unir los 60 metros de rollo comparando los cortes y los extremos de la cinta. Los trozos de cinta adhesiva eran de muy distintos tamaños. Unos muy cortos, de unos 15 o 20 centímetros, y otros, en cambio, eran de casi 1 metro. Empezando por el primer trozo que fue arrancado del rollo de cinta, pude comprobar que procedía de la muñeca izquierda. El segundo trozo procedía de la muñeca derecha. El tercer trozo procedía de la boca. Y los trozos más largos procedían del pecho, los brazos, las piernas y los muslos. Pude estudiar toda la cinta y descubrir dónde había estado cada trozo y en qué orden, de forma que no tuviera posibilidad alguna de escapar. Pero faltaba un trozo. Un trozo de cinta adhesiva se separó de los demás que había en el agua y se alejó flotando. Los investigadores se preguntaban a dónde habría ido a parar el trozo de cinta y por qué no estaba en la silla. La noticia del asesinato de Dan Short generó numerosas llamadas de ciudadanos preocupados. Alguien informó que había visto una camioneta marrón aparcada en el puente del lago la noche del atraco al banco. Otra persona de las que llamó dijo que había oído a 2 hermanos, Joe y Shannon Agofsky, hablando de dinero. Me pareció que Shannon Agofsky estaba presumiendo de ser el joven más rico del condado o algo parecido. De hecho, tenían armas del calibre 45. Permitieron a los agentes del FBI que probaran sus armas para comparar los cartuchos con los del atraco al banco, y resultó que no correspondían a sus armas. Los familiares de los Agofsky dijeron que los chicos estuvieron en casa la noche del atraco. Después de interrogarles quedaron descartados. Parecían dispuestos a colaborar y tenían coartada. La policía descubrió que 2 ladrones convictos, Billy Ray Hankins y Larry Wayne Hankins, estaban viviendo en Noel por aquella época, pero ambos tenían buenas coartadas. Habían atracado varios bancos. Nunca habían secuestrado a nadie, pero sí habían atracado bancos y esas cosas. Sin embargo, su madre les proporcionó una coartada. La policía también interrogó a la exmujer de Dan Short, Joyce. En los casos de separación de un matrimonio como este, y uno de los dos desaparece o resulta herido, la primera persona con la que hay que hablar es con la mujer. Joyce dijo que ella no sabía nada al respecto y se ofreció voluntaria a hacer la prueba del polígrafo. La pasó. En 2 programas de televisión diferentes se habló del caso y se pidió a los que supieran algo que se pusieran en contacto con la policía. Gerald Elkins encarnó el papel de Dan Short en la reconstrucción televisiva. Me lanzaban desde el puente y cada vez que iban a lanzarme yo me agarraba a la barandilla y ellos me decían, Gerald, tienes que soltarte de la barandilla y fingir que estás asustado. Y yo les decía que eso no era un problema porque estaba asustado de verdad. Los programas generaron cientos de llamadas, pero ninguna resultó útil. Los investigadores necesitaban pruebas forenses porque sin ellas, la pista de los asesinos se estaba perdiendo rápidamente.
Dado el bajo índice de delincuencia en Noel, Missouri, el hallazgo del cuerpo de Dan Short en el lago sorprendió enormemente a todos los vecinos. Mi hijo pequeño llegó un día a casa y me dijo: papá, han cortado el puente, está lleno de policías. Entonces me asomé y en efecto, habían cortado el puente. Y me quedé en la parte de atrás de mi porche viendo toda aquella actividad. Cuando la policía abandonó la zona, Rowdy Foreman hizo sus propias investigaciones. Sentí una enorme curiosidad. Fui a la orilla del lago y la recorrí de este a oeste. Al llegar a un embarcadero que usaban los pescadores, vi un trozo de cinta adhesiva que parecía estar vuelta del revés. ¿Era este el trozo de cinta adhesiva que estaban buscando los investigadores? Foreman cuidó de no tocar la cinta con sus dedos y la metió en una bolsa con un palo. Cuando el señor Foreman se presentó en mi despacho aquel día con el trozo de cinta, apenas podía creerlo. Las primeras palabras que salieron de su boca fueron: «Oh, Dios mío». En aquel residuo sucio y grasiento había 2 o 3 huellas dactilares bien patentes. «Señores», dijo, «Jesús, Jesús, no puedo creerlo». Los investigadores analizaron el trozo de cinta para comprobar si era el que faltaba. Pude comprobar que, en efecto, aquel trozo de cinta coincidía exactamente con la parte que faltaba del rollo de cinta adhesiva relacionado con la silla y el bloque de cemento. Eso fue definitivo, porque sin probar que el trozo correspondía al mismo rollo, las huellas dactilares no significaban nada. El analista de huellas dactilares Russell Davy descubrió cómo se habían dejado esas huellas en la cinta. Al coger la cinta y tirar del extremo del rollo, rompemos un trozo, como estamos viendo, y siempre quedan huellas en el extremo de la cinta. Estas huellas dactilares se compararon con las de la base de datos del FBI de criminales anteriores y no apareció ninguna coincidencia. Algunos meses después corrió la voz de que 2 hermanos, Shannon Agofsky, de 18 años, y su hermano Joe, de 32, estaban gastando grandes cantidades de dinero a pesar del hecho de estar en el paro. Ambos habían sido sospechosos en una investigación anterior, pero habían quedado descartados. Joseph Agofsky hizo un viaje a Disneylandia para su luna de miel. Compró una alianza y pagó por el arreglo de su motosierra. Los 2 hermanos gastaron alrededor de $45.000 durante los meses siguientes al atraco y el asesinato. Y un testigo identificó la cadena encontrada junto al cuerpo de Dan Short como la que había entregado en casa de Agofsky. Así que la cadena nos condujo de nuevo hacia Agofsky. Esta vez nos concentramos en los 2 hermanos, creyendo que al menos sabrían quiénes habían sido los asesinos o si ellos mismos estaban implicados. Por entonces no sabíamos cuál sería el caso. Y había otra coincidencia. La madre de Agofsky tenía una camioneta marrón similar a la que un testigo había visto en el puente del Grand Lake la noche del crimen. Y otro hombre contó a la policía que había visto a Agofsky limpiando las balas antes de cargar sus armas. Esto ocurría días antes del atraco. Y la explicación que dieron para ello fue que si alguna vez los cogían haciendo algo, ni en las armas ni en la munición de las mismas se encontrarían sus huellas. Era posible que un par de ladrones que se habían preocupado de eliminar sus huellas de los cartuchos cuidadosamente hubiesen dejado sus huellas en un trozo de cinta adhesiva. Los principales sospechosos del atraco al banco y del asesinato de Dan Short fueron 2 hermanos, Joe y Shannon Agofsky. En el interior del banco no pudo encontrarse ninguna prueba forense,
pero los investigadores encontraron 2 huellas en un trozo de cinta adhesiva que se recuperó en el lago, lugar del asesinato de Short. Joe Agofsky aceptó de buen grado facilitar sus huellas dactilares. Sin embargo, su hermano se negó. Tuve grandes dificultades para obtener las huellas de Shannon. Hablé con él varias veces y por razones varias no quiso o no pudo facilitarlas en aquellos momentos. Cuando recibimos las huellas de Joseph Agofsky para analizarlas, las comparamos con las que habíamos obtenido en el trozo de cinta encontrado en el lago. Y eran muy parecidas, pero no idénticas. Pensé que si Joe Agofsky tenía un hermano, sería interesante ver sus huellas, debido a su parentesco. Con toda esta información, requirió y recibió una orden judicial para obtener las huellas dactilares de Shannon. Al contrastarlas, consideré que había un número suficiente de características similares para llegar a la conclusión de que las huellas de la cinta pertenecían a los dedos índice y corazón de Shannon Agofsky. Un sospechoso dejó sus huellas dactilares en un trozo de cinta adhesiva y ese trozo fue identificado positivamente como parte de un rollo completo que había sido utilizado en un crimen. De modo que el sospechoso no pudo negar que estaba involucrado en el caso. Los fiscales sostenían que los Agofsky esperaron hasta que los invitados a la cena de Dan Short se despidieron y entonces los secuestraron. Short abrió la cámara acorazada del banco, pero no mencionó a sus secuestradores nada sobre el compartimento secreto dentro del cual se guardaban $100.000. Después, los hermanos abandonaron la camioneta de Dan y lo ataron a una silla que habían preparado con anterioridad con el bloque de cemento y la cadena. Las pruebas demostraron que los hermanos utilizaron el rollo completo de la cinta adhesiva. Y Shannon, sin darse cuenta, dejó sus huellas en el trozo de cinta que fijaba los tobillos de Dan a la silla. Los hermanos arrojaron a Dan al Grand Lake desde el puente. Cuando se produjo este hecho, se rompió uno de los ejes de la silla soltándose un trozo de la cinta adhesiva que sujetaba los tobillos de Dan. La corriente del lago arrastró el trozo de cinta con las huellas de Shannon Agofsky hasta la orilla opuesta. Y allí fue donde un voluntario lo descubrió unos días más tarde. Me pregunto qué hubiera pasado si nadie hubiese encontrado las pruebas, la cinta adhesiva y las huellas en la cinta. Me sorprendió bastante que un trozo de cinta adhesiva que había estado sumergido en el lago durante varios días todavía conservara unas huellas dactilares. El hecho que más me impresionó y que nunca olvidaré es que los hermanos Agofsky, sabiendo que Dan Short aún vivía, lo arrojaron al lago como lo hicieron. Eso es algo que se ha quedado grabado en mi memoria. 3 años después del crimen, Joe y Shannon Agofsky fueron juzgados y condenados por el cargo de atraco a un banco. Ambos fueron sentenciados a cadena perpetua. Pronto tendrían que comparecer de nuevo ante los tribunales por el asesinato de Dan Short. Sin duda alguna, la cantidad de información que Robert Webb facilitó sobre los trozos de cinta adhesiva abrumó al jurado. Tuve la oportunidad de presentar el rollo reconstruido de la cinta adhesiva, exhibirlo en toda su longitud ante el juez y el jurado, y de esta forma demostrarles que el primer trozo había sido arrancado del brazo de Short y que coincidía perfectamente con el último del rollo de cinta adhesiva. Shannon Agofsky fue condenado por el asesinato de Dan Short y sentenciado a una segunda cadena perpetua.
El caso de Joe Agofsky acabó en juicio nulo porque los fiscales optaron por no condenarle, puesto que ya había sido sentenciado a una cadena perpetua por el atraco. Sin las pruebas forenses de este caso, no hubiéramos podido identificar a los Agofsky y mucho menos llegar a condenarles. El hecho de utilizar cinta adhesiva constituye probablemente una de las cosas que más lamentarán. Aunque yo no estuve en el lugar de los hechos, sí lo estuvieron las pruebas, que fueron las que demostraron toda la secuencia de acontecimientos.